Buenas noches. Se escucha y se ve si me confirman. Sí, doctor, se ve bien. Bueno, entonces empezamos. Hoy vamos a hablar de tos, expectoración, hemoptisis y vómica, ¿verdad? Bueno, la tos es un síntoma constante en cualquier enfermedad respiratoria. Es un mecanismo de defensa, ¿verdad? De expulsión, sobre todo de cuerpo extraño. No solamente enfermedad respiratoria, también cuadros cardiovasculares o gástricos también puede dar tos. Reflujo gastroesofágico, por ejemplo, va a dar tos. La insuficiencia cardíaca puede dar tos y todos los cuadros respiratorios, ¿verdad? Son sucesión de movimientos expiratorios violentos efectuados contra una glotis cerrada, ¿verdad? Entonces, mecanismo de defensa contra microorganismos y cuerpo extraño en la vía aérea, ¿verdad? Clasificación. Tenemos la tos ferina o quintosa, que es acceso de tos paroxística. Paroxística es que es de repente, ¿verdad? Brusco, Doctor, inicio no brusco. pasa, doctor, no pasa la diapositiva. No pasa. Ahora sí. Ahí sí se ve. Ahí sí. Bueno, tos ferina o quintosa son accesos de tos de forma brusca, ¿verdad? Paroxística. Quiere decir que empieza y termina bruscamente en quintas, o sea, son accesos de 5 en 5, ¿verdad? Con inspiración intensa y ruidosa. Son emetizantes y predominan por la noche. La tosferina es una tos que se ve en la enfermedad, se llama coqueluche, ¿verdad? Hoy en día eso ya es difícil de ver por la vacunación, ¿verdad? En la tos coqueluchoide es parecido a la tosferina, pero falta el componente inspiratorio. Ese componente inspiratorio también se llama reprise. Reprise. Entonces el paciente tose en expiración y como que tiene que otra vez inspirar para ganar aire luego de los accesos de tos, ¿verdad? Se llama reprise. Esto se puede generar por excitación del neumo gástrico o nervio vago generado por tumores mediastínicos. Esa es la tos coqueluchoide, ¿verdad? Luego tenemos la tos ronca o perruna, que es una tos seca, intensa, de predominio nocturno y es característico de la laringitis. Aparte de la tos ronca, vamos a tener también disfonía. Eso es laringitis, ¿verdad? Cuadros virales. Tos bitonal se produce por parálisis de una cuerda vocal, por lesión del nervio recurrente por tumor del mediastino, o también de cirugías de tiroides por iatrogenia. A veces se puede lesionar uno de los nervios laringeos recurrentes, ¿verdad? Tos emetizante es la tos que provoca vómitos. También tenemos tos disneizante que produce disnea. eh, Incluso puede producir hipoxia, eso con la tos, y generar síncope por hipoxia, ¿verdad? Más raro, ¿verdad? Bueno, la tos puede ser seca o puede ser húmeda. Húmeda es cuando ya hay eh, acúmulo o producción de esputo, ¿verdad? Entonces, la tos húmeda puede ser con o sin expectoración, ¿verdad? Los pacientes enfermos, debilitados, encamados, generalmente no expectoran, ¿verdad? Ahora un paciente sano, joven, si tiene la capacidad de expectorar, que es la expulsión de catarro, de esputo hacia afuera, hacia el exterior, ¿verdad? Bueno, entonces la tos húmeda puede ser con o sin expectoración, ¿verdad? La tos seca obedece a proceso irritativo desde la laringe hasta la pleura, ¿verdad? Puede ser una laringitis, traqueitis, bronquitis. En caso de a nivel cardiopulmonar puede ser insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón y gastrointestinal puede ser un reflujo gastroesofágico, ¿verdad? La tos productiva indica la presencia de un proceso infeccioso o inflamatorio del árbol bronquial o del parénquima pulmonar, ¿verdad? Entonces, tos productiva puede ser EPOC, asma, neumonía, etcétera, ¿verdad? Tos húmeda no productiva, entonces como dijimos, se ven anciano, paciente debilitado, mujer también, que antes expectora menos, ¿verdad? Y la tos se considera crónica cuando su duración es superior a un mes. Entonces menos de un mes es una tos aguda y más de un mes es tos crónica.
Bueno, el tabaquismo es la causa más frecuente de tos crónica. En el 60% de los fumadores, entonces se ve tos crónica por el hábito tabáquico, ¿verdad? En los no fumadores, o sea, en pacientes que no fuman, ¿verdad? La causa más frecuente de tos crónica es el goteo postnasal producida por una rinitis o una sinusitis previa, generalmente cuadros virales, ¿verdad? Un resfriado común, una gripe, puede dejar como secuela el goteo postnasal, el catarro que se acumula en los senos paranasales y eso va cayendo en la zona posterior de la garganta, ¿verdad? Y produce el carraspeo, ¿verdad? Y eso produce tos, sobre todo más de noche porque en el declive entonces aumenta la caída de secreción en la región posterior de la faringe, ¿verdad? El goteo postnasal. Es una causa frecuente de tos crónica. Entonces, causa de tos seca, sobre todo crónica, y radiografía toral normal, entonces tenemos que ver goteo postnasal, también el asma bronquial, sobre todo el asma intermitente o persistente, ¿verdad? Podemos tener radiografía toral normal, pero sí una tos seca crónica. Ahí tenemos ERGE. ERGE es enfermedad por reflujo gastroesofágico, que también el líquido ácido, el líquido gástrico, llega hasta la garganta y puede producir irritación y tos seca, ¿verdad? Y la bronquitis crónica en pacientes fumadores. También puede ser normal la radiografía y causar tos seca como por irritación directa de los agentes nocivos del cigarrillo, ¿verdad? Las complicaciones de la tos puede ser una tos emetizante cuando el paciente vomita, tos sincopal por la hipoxia que genera en la expiración, ¿verdad? No hay ingreso de oxígeno, entonces puede producir síncope por anoxia cerebral, ¿verdad? Incluso neumotora, ¿verdad? Sobre todo ya en pulmones enfermos, ¿verdad? Paciente con tuberculosis, EPOC, entonces donde hay bullas, la tos puede generar neumotórax. Incluso fracturas costales, ¿verdad? Más raro, ¿verdad? Parece que se invirtió la imagen ahí, ¿verdad? Ustedes habían invertido eso. Sí, doctor, se traba la diapositiva también. Se traba. Voy a tratar de cambiar la zona. Señal. Se traba allá en el fondo. Bueno, vamos a continuar. Esa es una tabla nomás donde habla las causas de la tos que ya estuvimos hablando, ¿verdad? Bueno, aquí lo más importante, la anamnesis es el interrogatorio, ¿verdad? Tenemos que ver las características de la tos, que según eso va a orientar la etiología, ¿verdad? La tos coqueluchoide y emetizante, por ejemplo, se suele ver los cuadros de afectación de la epiglotis, ¿verdad? Eso también hoy en día es muy difícil de ver porque antes se veía mucho la epiglotitis, que era una infección bacteriana por Haemophilus influenzae. Entonces, hoy en día, por la vacuna también eso ya no se ve, ¿verdad? La tos seca irritativa puede ser una faringotraqueitis, sinusitis, poliposis nasal. También la afección del conducto auditivo externo puede generar tos. La pleura y el pericardio, ¿verdad? Una pericaritis entonces puede generar también tos. Entonces, lo primero que hay que indagar es el momento de aparición, ¿no? O sea, hace cuánto tiempo que el paciente está con tos. Definir si es agudo o crónico en el caso que sea más de un mes, ¿verdad? La tos de mañana es característico del goteo postnasal y la bronquitis crónica, ¿verdad? La nocturna es más frecuente en el reflujo gastroesofágico por el decúbito dorsal, la sinusitis, bronquiectasia o la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, el retorno venoso en el decúbito dorsal, congestiona el pulmón y produce tos seca, ¿verdad? Síntomas acompañantes. Si hay fiebre y sudoración nocturna, hay que sospechar en tuberculosis, linfoma, una fiebre intermitente, ¿verdad? Si hay estornudos, si hay anosmia y rinorrea, orienta hacia una rinitis alérgica, sobre todo producida por ácaros, ¿verdad? Hasta el 20 a 30% de la población mundial tiene algún tipo de rinitis alérgica, sobre todo a ácaros, ¿verdad? El polvo. Y ausencia de fiebre. Bueno, hoy en día vemos mucha anosmia por coronavirus, por ejemplo, ¿verdad? Que también va a dar tos.
La disfonía orienta hacia un cáncer broncogénico, también por lesión del nervio laringio recurrente, o paciente postoperado de tiroidectomía, donde puede haber lesión también del nervio laringio recurrente y eso va a dar una voz bitonal y disfonía, ¿verdad? También hay que indagar sobre la ingesta de fármacos que pueden producir tos. Entre ellos lo más frecuente es ver el uso de IECA, ¿verdad? Enalapril, esos medicamentos pueden producir tos como reacción adversa frecuente. También los AINES y también figuran los beta-bloqueantes como causas más raras, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos la semiología de la tos. Eso es lo que tienen que copiar y tener como un recordatorio, ¿verdad? Cuando hacen las prácticas, las historias clínicas, seguir este esquema, ¿verdad? Primero, antes que nada, el tiempo de evolución. Si agudo o crónico, ¿verdad? ¿A qué atribuye el comienzo? Si es relacionado con el esfuerzo, con el decúbito, o con otras situaciones, ¿verdad? Si hay presencia o no de expectoración. Dijimos que hay tos húmeda sin expectoración, o sea, pacientes que tienen acúmulo de esputo pero no expectoran, ¿verdad? La intensidad, que puede ser leve, moderada, intensa, ¿verdad? El horario y la periodicidad. Horario, por ejemplo, si es más de mañana, si es más de tarde o de noche, y la periodicidad, si es todos los días o es solamente día de por medio, etcétera. Factores que exacerban el decúbito, el ejercicio, y factores que atenúan también algunas posiciones, el uso de medicamentos. Por ejemplo, un paciente que tiene reflujo gastroesofágico y le da tos, esa tos va a mejorar o desaparecer con antiácidos, como omeprazol, etcétera, ¿verdad? Ahora, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la tos va a mejorar en posición sentada y con el uso de diuréticos, ¿verdad? Entonces le hacemos descargar a ese paciente con diurético y la tos va a desaparecer porque va a desaparecer la congestión pulmonar. Ahí entonces eso también habla de medicación recibida, ¿verdad? Y los síntomas acompañantes, si hay fiebre, si hay hemóptisis, si hay dolor de garganta, si hay anosmia, ageusia, etcétera, ¿verdad? Bueno, ahora expectoración. La expectoración es una secreción seromucosa, o sea, normalmente se produce una secreción seromucosa diaria hasta 100 ml que son deglutidos de forma insensible por un adulto normal, o sea, no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Ahora, cuando esa secreción, su producción aumenta más de 100 ml por día, estamos ya ante un cuadro de expectoración, ¿verdad? En consecuencia, cualquier eliminación de secreciones procedente del aparato respiratorio es anormal y este síntoma se denomina expectoración, ¿verdad? Siempre que sea mayor a esa cantidad como considerada normal, que es de 100 ml, ¿verdad? Solo que hasta 100 ml nos damos cuenta, ¿verdad? Eso se deglute de forma inconsciente, ¿verdad? Bueno, la clasificación de expectoración puede ser cerosa, que es líquido claro, espumoso, color amarillento, resulta de trasudación a nivel alveolar. Este es un trasudado. Entonces, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, un síndrome nefrótico que produce congestión pulmonar, va a ser seroso, ¿verdad? Mucoso es incoloro, transparente, viscoso y denso, de difícil eliminación. Se produce por secreción exagerada de células caliciformes y de glándulas mucosas. Este caso sería, por ejemplo, asma, ¿verdad? El asma produce una expectoración mucosa. Y luego tenemos la expectoración mucopurulenta y la purulenta, ¿verdad? Que es una expectoración fluida, opaca, color amarillo o verdoso, que indica que puede ser infección viral o bacteriana, ¿verdad? El hecho de que sea amarillo o verdoso no indica que sea bacteriano. Ahora, si es purulento, sí ya es otra cosa, ¿verdad? Si es pus, ya vamos a considerar que es bacteriano. Numular, la expectoración numular o en forma de monedas. Se ven cavernas tuberculosas, bronquiectasias, absceso y tumor infectado. Es una expectoración eh, que tiene una forma redondeada, dorada como monedas, ¿verdad? La expectoración fétida se ve en pacientes que tienen absceso pulmonar, bronquiectasia y infecciones por gérmenes anaerobios que producen gases como el metano, ¿verdad? Entonces, un olor fétido.
La expectoración sanguinolenta también se llama esputo hemoptoico, o sea, es catarro con estrías de sangre. Entonces, esputo hemoptoico es catarro o esputo, ¿verdad? Con estrías de sangre. Eso es esputo hemoptoico, ¿verdad? La expectoración herrumbrosa es característica de la neumonía por neumococo. Es una expectoración que parece rumbre, un color amarronado, ¿verdad? Bueno, si la cantidad de expectoración supera 300 ml de pus o líquido de cualquier otra naturaleza que venga del pulmón, ¿verdad? Se llama vómica. Generalmente la vómica indica que hay una comunicación entre un absceso y un bronquio, ¿verdad? Entonces, lentamente se va lesionando el bronquio y luego se establece una comunicación y esa cantidad de pus almacenada se libera y eso se llama vómica, cuando es más de 300 ml de pus. Entonces, obviamente, eliminada precedida de tos, ¿verdad? Porque es de vía aérea. Esta es semiología de la expectoración, lo que hay que preguntar, lo que hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer la historia clínica. Tenemos que ver la cantidad. Bueno, antes que nada, el tiempo de evolución, hace cuánto tiempo que está expectorando, y luego la cantidad, ¿verdad? Si es escasa cantidad, moderada cantidad, gran cantidad, ver la consistencia, si es seroso, mucoso, mucopurulento, ver el sabor, ¿verdad? Em, eh, Solamente a modo de comentarios, hablan los libros que la expectoración por un quiste que se llama hiratidosis, que es un parásito, ¿verdad? En Paraguay no tenemos eso, tiene un gusto salado, ¿verdad? Solamente para comentar el tema de la semiología del sabor, ¿verdad? Después el color, por ejemplo, si es amarillo, verdoso, si es rumbroso, y el olor, ¿verdad? Entonces dijimos que si es un olor fétido hay que pensar en absceso pulmonar, bronquiectasia o infección por gérmenes anaerobios, ¿verdad? Bueno, hemóptisis es eliminación por boca de sangre procedente de las vías respiratorias inferiores que va precedido de tos. La hemóptisis es un sangrado rojo rutilante aireado, o sea que es una sangre espumosa porque proviene de vías aéreas ese contenido, ¿verdad? Esto es importante siempre diferenciar de la hematemesis. Hematemesis es vómito con sangre que va precedido de náuseas y suele ser un sangrado de color morado con restos alimentarios. Eso es hematemesis. Y hemótisis, entonces repito, es la eliminación por boca de sangre rojo rutilante aireado, ¿verdad? Con espumas y precedida de tos. Se presentan un 20% de enfermos pulmonares, o sea, cualquier patología pulmonar puede producir hemóptisis, ¿verdad? Neumonía, tuberculosis, bronquiectasia, EPOC, cuando está en su cuadro de realización, puede producir hemóptisis. Y también se ve una hemóptisis que está mezclada con trasudado en caso de edema agudo de pulmón, ¿verdad? Es una expectoración rosada. En realidad es hemóptisis, pero ella es una sangre mezclada con trasudado en el pulmón, o sea, exceso de líquido, ¿verdad? Digamos, es sangre con agua, ¿verdad? Eso se ve en el edema agudo pulmón y tiene un color ya más rosado. Bueno, entonces los días siguientes suele ser hemoptoica, o sea, a medida que el sangrado va disminuyendo, va a ser ya de hemóptisis, va a ser ya expectoración hemoptoica y que ya es estría de sangre. Primero es oscuro lo que anuncia al final la hemóptisis y luego amarillenta ya, que sería la ictericia, ¿verdad? Debido a la degradación de la hemoglobina. Va a ir cambiando de color eso a medida que sea más antiguo el sangrado, ¿verdad? O el resto de sangrado que quedó en las vías aéreas que uno va eliminando, ¿verdad? Lo que dijimos, diagnóstico diferencial de la hemóptisis es la hematemesis que va precedida de náusea y vómito, es una sangre oscura, producto de la matina ácida con coágulos y resto alimentario, ¿verdad? Y en los días posteriores aparece melena. Melena es la materia fecal con sangre parcialmente digerida que se elimina 24 o 48 horas después de un sangrado digestivo
Es una materia fecal negruzca y también con olor fétido, ¿verdad? Es característico. También hay que diferenciar la epistaxis. Epistaxis es sangrado en nariz y la gingivorragia, que es sangrado de encías. Eso por el examen físico uno puede determinar el origen, ¿verdad? Existe una clasificación de la hemóptisis, puede ser mínima o leve, si hasta 250 ml por cada eliminación, ¿verdad? Por cada acceso. Moderada entre 250 a 500, grave entre 500 a 600 y fulminante o masiva más de 600 ml, que puede generar la muerte del paciente por asfixia o hipovolemia. Ese sangrado puede quedar en vía aérea, formar un coágulo y obstrucción, va a producir obviamente asfixia, ¿verdad? Hipoxia. Entonces, más de 600 se considera ya masiva o fulminante. Solemos ver esto en casos de tuberculosis, sobre todo. Ya vimos casos de pacientes que hicieron hemóptisis masiva y lastimosamente fallecieron de asfixia, ¿verdad? Bueno, tenemos causas de hemóptisis, puede ser origen pulmonar o extrapulmonar. De causa pulmonar, lo más frecuente tenemos tuberculosis, bronquitis crónica, cáncer de pulmón, bronquiectasia, absceso de pulmón, micosis pulmonares como el aspergillus o paracociomicosis, que es lo más frecuente que vemos, tumores pulmonares, neumonía, hidatidosis, trauma de tórax, cuerpo extraño, en niños se suele ver esto, vasculitis más raro, ¿verdad? De origen extrapulmonar, enfermedad mitral, la estenosis mitral sobre todo, la insuficiencia cardíaca que va a generar un edema pulmón, tromboembolia pulmonar, enfermedad de Rendu-Osler, que es una enfermedad hereditaria donde se ve hemangiomas, pequeños hemangiomas que tiene tendencia a sangrado. Endometriosis, más raro, ¿verdad? Puede haber también a nivel pulmonar, esto tiene relación con el ciclo menstrual y alteraciones en la coagulación. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Tengo una clase corta. ¿Alguna duda que tengan? De mi parte todo claro, doctor. Todo claro también, doctor. Todo claro. Excelente. Entonces Excelente. lo más importante siempre es esto, ¿verdad? Lo que hay que preguntar cuando vamos a hacer la historia clínica, la semiología de cada síntoma, ¿verdad? Entonces, expectoración es tiempo, evolución, inicio, cantidad, consistencia, sabor, color, olor, ¿verdad? La motis es lo mismo, ¿verdad? Tiempo, evolución, eh, la cantidad, síntoma acompañante siempre hay que agregar para cada síntoma, ¿verdad? Y para la tos, su semiología era esto, era tiempo, evolución, que atribuye el comienzo, presencia de expectoración o presencia de hemóptisis o presencia de vómica, la intensidad, el horario, factores que sacian o atenúan, medicación recibida y síntomas acompañantes. Es prácticamente similar en todas las semiologías de cada síntoma, lo que uno tiene que preguntar en la práctica médica diaria para hacer la historia clínica, ¿verdad? Entonces, cuanto más preguntamos, va a ser más fácil el diagnóstico y diagnóstico diferencial, ¿verdad? Dudas, entonces, ya no hay. No, doctor. Bueno, entonces, continuamos la próxima semana. Nos vemos.